Ya está. Entonces, aquí está. A ver, eh, a ver, déjame ver. Buenos días para todos. Pues hoy estamos a 12 de febrero de 2025 y iniciamos las pláticas del Seminario de Física y Cómputo correspondientes al semestre de 2025-2. En esta ocasión invitamos a la doctora Rosana Bonacía, de origen italiano, ¿no? Que va a dar la plática Modelación numérica y análisis de inundaciones en México, soluciones para la gestión climática y territorial. Bueno, quiero mencionar antes de dar la palabra que la doctora Rosana fue cátedra CONACYT y después se fue a trabajar al Tecnológico de Monterrey y entre las actividades que ha realizado, pues es trabajo en modelación numérica y también debo mencionar que ella fue hace algunos años presidenta de la División de Dinámica de Fluidos de la Sociedad Mexicana de Física. Le agradecemos a Rosana haber aceptado dar la plática y pues le damos la palabra. Adelante, Rosana. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Ya voy a compartir mi presentación. Aquí está, ya la ven bien. Perfecto. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Gerardo. La verdad que me da muchísimo gusto poder hablar de mis líneas de investigación con ustedes. Efectivamente, sí, desde el 2023 ya soy profesora investigadora en el Tecnológico de Monterrey, en el Departamento de Tecnología Sostenibles y Civil y en la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Y actualmente, desde agosto, estoy liderando un grupo de investigación que pues se enfoca en un flagship project que se llama Water 360, donde tocamos junto con más de 40 profesores investigadores del TEC de Monterrey, distribuidos en toda la República, temas relacionados con el agua a 360 grados. Entonces, el día de hoy yo les voy a presentar algunos resultados de mis trabajos sobre el impacto, el análisis del impacto de las inundaciones en México, en algunos casos de estudio de México y con algunas soluciones para la gestión climática y territorial, esto utilizando modelación hidrológica y modelación hidráulica. Entonces, antes que nada, quiero hacer una pequeña introducción acerca de la necesidad de utilizar modelos hidráulicos, sobre todo modelos numéricos, para poder tocar estos temas. Em, Sabemos que ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos que pueden generar formas de riesgo en el sentido de la generación de inundaciones, y en la base de una política de prevención fructífera debe existir el estudio probabilístico de la ocurrencia de estos fenómenos naturales. Naturalmente, este estudio probabilístico va combinado con el cálculo de los daños que estos fenómenos pueden causar tanto a corto como a largo plazo. Entonces, esta es la razón por la cual estos tipos de estudio naturalmente sirven para poder brindar a las autoridades todos los elementos para poder definir posibles escenarios de riesgo y entonces poder establecer una correcta planeación territorial sustentable. Ahora, los miembros de la comunidad científica internacional ya han desarrollado soluciones de investigación que mejoran muchísimo las capacidades de los modelos de análisis de riesgos naturales, y esto con la determinación de las características y causas del fenómeno con resultados robustos y confiables. Hay que decir una cosa importante, que la predicción a corto plazo nos proporciona una información necesaria en el periodo de la ocurrencia del evento o durante la emergencia, porque los resultados pueden proporcionar una evaluación preliminar con horas o días de anticipación. Pero la predicción a largo plazo, que en mi opinión es fundamental, que se hace a través de la elaboración de mapas de riesgo, es una herramienta muy importante para poder prevenir los daños provocados por fenómenos naturales muy frecuentes. Y esto nos permite naturalmente también hacer una planeación urbana a largo plazo que nos sirve para minimizar los daños causados por estos fenómenos naturales. Entonces,
Perdón, esta es la razón por la cual la investigación aplicada con modelos numéricos nos permite hacer estos tipos de estudio porque nos permite abordar, nos permite utilizar y analizar muchos parámetros, cosa que no se puede hacer con otros tipos de enfoque de investigación. Entonces, en esta plática yo les voy a hablar en general de las inundaciones en México y de la aplicación de modelos numéricos para la mitigación de daños causados por inundaciones en dos casos particulares, que son Villahermosa, en el estado de Tabasco, y Milpa Alta, que es una delegación en la Ciudad de México. Y después les voy a hablar de una última aplicación reciente de mis trabajos todavía en desarrollo, que es la nueva frontera del gemelo digital. Entonces empezamos con ver la problemática de las inundaciones en el mundo, empezamos con este problema. Ya sabemos que la recurrencia de las inundaciones ha incrementado a nivel mundial y esto ya representa uno de los fenómenos más costosos en términos de pérdidas económicas y también en términos de pérdidas de vidas humanas. Y el aumento de la amenaza debido a las inundaciones se debe a muchos factores, por ejemplo, al crecimiento poblacional, al impacto del cambio climático, al cambio de uso de suelo debido a la influencia humana, que es uno de los factores principales que determinan el daño causado por las inundaciones. Y las inundaciones urbanas también se están convirtiendo en una problemática muy generalizada a nivel mundial, con un fuerte impacto. Y esto debido a que muchos países, muchas ciudades de países en desarrollo sobre todo, están experimentando ahora un aumento poblacional sin precedentes. Naturalmente, este es también el caso de México, donde ocurren inundaciones destructivas con una recurrencia anual. Esto se ve principalmente en zonas urbanas muy grandes, ocupadas por grandes ciudades industriales con una alta concentración de población. Pero México también enfrenta el problema de las inundaciones debido a su posición geográfica. De hecho, el país se ubica dentro de una franja de baja presión que se forma sobre las regiones de masas de agua cálida del trópico, conocida como zona de convergencia intertropical, que se caracteriza por la formación de lluvias intensas que producen inundaciones año tras año. Pero no es la única causa que determina las inundaciones frecuentes en México. México también se ve afectado por inundaciones fluviales, que se verifican cuando el volumen de agua dentro de los ríos aumenta, entonces se origina un desbordamiento de los canales. Y las inundaciones costeras también son un problema común en México debido a la presencia de ciclones tropicales que generan marejadas ciclónicas. Con menor frecuencia, pero México también se ve afectado por inundaciones provocadas por la falla en la infraestructura hidráulica. Entonces, sobre la base de todos estos problemas que afectan de forma general México, vamos a ver cuál es el problema de estos dos casos de estudio que yo he tocado aquí en México. Bueno, principalmente Villahermosa en el estado de Tabasco. ¿Por qué? Principalmente porque sobre esta zona de estudio yo he dedicado ya un par de trabajos ya publicados porque es una zona que ahora veremos que sufre muchísimo por las consecuencias debidas a las inundaciones frecuentes que se verifican todos los años. Entonces, ¿por qué es así? Porque el estado de Tabasco en general se encuentra dentro del delta de dos de los principales ríos de México, el Grijalba y el Usumacinta. Estos dos ríos representan aproximadamente el 30% de los escurrimientos totales de todo México y convergen en un sistema a lo largo de su curso hacia el Golfo de México, unos 40 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Villahermosa. Naturalmente, el estado de Tabasco es, digamos, predominantemente plano, se encuentra cerca del mar, entonces todo esto aumenta, incrementa el efecto del escurrimiento superficial de estos ríos. Una cosa importante que hay que mencionar es que el estado de Tabasco ha experimentado una falta de planificación ambiental.
que ha modificado drásticamente las características del terreno de este estado en las últimas décadas. Esto principalmente se ha visto en la eliminación de la cubierta vegetal de la cuenca de estos dos grandes ríos, que ha provocado una pérdida de suelo y una reducción de la capacidad de infiltración, lo cual determina mayores volúmenes de escorrentía superficial y consecuentemente también erosión de laderas y sedimentación. Durante los últimos 40 años se han construido muchos conjuntos habitacionales dentro de Villahermosa en específico, lo cual ha modificado el paisaje. También ha provocado fenómenos de asentamientos irregulares en los márgenes de los terraplanes, ¿no?, que presentes en la ciudad de Villahermosa. Esto es lo que les mencionaba anteriormente en mi introducción, o sea, del aumento poblacional dentro de estas grandes ciudades. Esto porque Villahermosa es un hub muy importante desde el punto de vista industrial en México, con la presencia de su puerto, pero también porque es una ciudad que sirve para el comercio de petróleo. Entonces, a partir de los años 70 se ha visto aumentar drásticamente la cantidad de población que vive ahí. Y se espera que este proceso continúe en los próximos años, porque para los próximos 30 años se espera que la tasa de crecimiento de esta ciudad sea superior al 0,50%. Em, Además, la exposición de la población a las inundaciones de los ríos que pasan por la ciudad ha incrementado drásticamente los últimos años debido a la presencia de huracanes en la zona costera de los océanos Pacífico y Atlántico. Sabemos que el cambio climático está determinando un aumento en frecuencia y también en intensidad de estos fenómenos meteorológicos extremos, los cuales producen fuertes lluvias que lleva al transporte y depósito de grandes cantidades de sedimentos también en la llanura tabasqueña. La, Ahora vamos a ver cuál es la metodología de trabajo que yo utilizo para poder analizar el impacto de las inundaciones en estas zonas de estudio. Principalmente lo que hacemos en mi equipo de investigación es realizar un estudio hidrológico que nos permita calcular escenarios de precipitación en la zona de estudio o también escenarios de caudales, entonces hidrogramas de caudales en la zona de estudio, variaciones de caudales en el tiempo si estamos hablando de inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos. O sea, si nosotros ya sabemos que el río es el principal responsable de las inundaciones dentro de la zona de estudio. Entonces, en el caso particular de la ciudad de Villahermosa, sabemos que Villahermosa se encuentra dentro de un municipio que se ubica en una zona hidrológica muy grande, que es la zona hidrológica del Grijalba-Usumacinta, que tiene una extensión territorial de más de 100.000 kilómetros cuadrados. Esta zona hidrológica se divide en 83 cuencas, 8 de las cuales desembocan directamente en la ciudad de Villahermosa. Pero para poder nosotros entender cuál es el comportamiento de los ríos que pasan por Villahermosa, estudiamos estas cuencas y estas 8 cuencas principales para poder entender cuáles son las principales responsables del desbordamiento dentro de Villahermosa. Y vimos que son 4 los ríos responsables de los eventos de inundación en el casco urbano de la ciudad y son los que se ven en esta imagen, o sea, el río Carrizal, el Viejo Mezcalapa y el Pichucalco y el río de la Sierra. Entonces, el estudio hidrológico previo sirve para poder delimitar estas cuencas principales y poder hacer los estudios hidrológicos que se necesitan para poder calcular los caudales pico que afectan, que determinan estas inundaciones. Esto lo hacemos para cada río, entonces para cada río, para cada una de estas cuencas que les he enseñado y para diferentes periodos de retorno. ¿Por qué para diferentes periodos de retorno? Porque
un periodo de retorno en hidrología me da la posibilidad de entender cuál es la probabilidad de ocurrencia de ciertos fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, básicamente, entre más grande el periodo de retorno, más probabilidad hay que se verifique un fenómeno meteorológico extremo. Y por ende, un periodo de retorno más pequeño es un periodo de retorno que me indica un evento probabilísticamente más frecuente, ¿no? Entonces, los escenarios de inundación para cada río y para diferentes periodos de retorno se estiman en hidrología con un método básico, que es el método de Chow, que es el método que nos da la posibilidad de calcular los caudales de inundación, como se ve aquí, pero tomando en cuenta variables espaciales y temporales de las precipitaciones extremas en las cuencas muy grandes, como es como son las cuencas que estamos considerando en este trabajo. Entonces, aquí el caudal se calcula considerando parámetros específicos de las cuencas, como son el área de la cuenca, un factor de escorrentía, un coeficiente de corrección para tener en cuenta la variabilidad temporal de las precipitaciones extremas y un factor de reducción de área que relaciona las precipitaciones extremas promediadas por área con las precipitaciones puntuales extremas. Entonces, no voy a ahondar mucho en esto porque me quiero enfocar más en la parte numérica de las simulaciones hidráulicas, pero hay que decir que para poder calcular el caudal, lo que necesitamos es conocer las precipitaciones efectivas, ¿no? Que son las precipitaciones que se quedan escurriendo en superficie. Entonces, para poder hacer esto, nosotros seguimos las recomendaciones del Soil Conservation Service, según las cuales calculamos la precipitación efectiva partiendo a partir de la precipitación total. Y utilizando el número de curva. Ahora, el número de curva que vemos aquí, que es este n, es fundamental porque nos da información acerca del tipo y uso de suelo que tenemos en nuestra zona de estudio. Entonces, el número de curva nos da indicaciones acerca de que si hay o no infiltración en la zona de estudio. Entonces, para poder analizar el tipo de suelo en nuestra zona de estudio, consideramos los mapas de uso de suelo de la cuenca del Grijalba-Usumacinta que se tienen en la base de datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, o sea, del INEGI. Entonces, para poder ver qué es lo que sucedió en Villahermosa, digamos, en la cuenca del Grijalba-Usumacinta a lo largo de todos estos años, para ver si efectivamente este tipo de suelo ha cambiado, ¿no? Entonces, si es esta la causa del aumento de las inundaciones en Villahermosa, nosotros analizamos el uso de suelo a partir digamos, de la más antigua serie de datos que tiene el INEGI, que es la que corresponde al 1992, hasta la última disponible. Ahora, este trabajo se publicó en 2019, por lo cual aquí nos quedamos en la última base de datos que se tenía en ese entonces, que era del 2013. Pero ya observando estos mapas de uso de suelo, podemos ver cómo ha cambiado la imagen de ser verde, entonces de tener una cubierta vegetal muy intensa, a ser blanca. Eso quiere decir que desde el 1990 hasta el 2013 ha cambiado el uso de suelo de forestal típico de la cuenca del Grijalbo-Sumacinta a un suelo de uso agrícola. Entonces, esto naturalmente cambia muchísimo el índice de infiltración de agua, entonces aumenta enormemente las escorrentías superficiales. Lo que hicimos en este trabajo fue calcular entonces los parámetros hidrológicos para las 4 cuencas que les enseñé para todos estos usos de suelos, ¿no? Aquí en esta diapositiva yo les estoy enseñando los resultados de precipitaciones efectivas y caudal pico para el uso de suelo de la primera serie
o sea, de la serie 1, que es la que corresponde a los años 90, y para la serie 5, que es la que corresponde a la serie, digamos, a lo más reciente, a lo que tenemos ahora, en particular al 2013. Y esto se hace para todas las cuencas, las 4 cuencas que nosotros consideramos responsables del drenaje dentro de Villahermosa, y también para diferentes periodos de retorno. Entonces aquí tenemos un periodo de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años, que corresponden, como les decía, a, digamos, 5 años es un evento de precipitación bastante frecuente, ¿no? Que podemos asociar a una temporada de lluvia, y conforme va aumentando el periodo de retorno, estamos involucrando también fenómenos meteorológicos extremos, entonces probabilidades menores de ocurrencia. Y estos son los parámetros de entrada, principalmente el caudal pico, que nosotros utilizamos para nuestras simulaciones hidráulicas. Ahora, las simulaciones hidráulicas de escenarios de inundación las realizamos con el software IBER. El software IBER es un software abierto, es una herramienta muy importante de ayuda a la gestión del medio ambiente de aguas superficiales. Y es una herramienta que viene utilizada mucho actualmente en investigación, particularmente para gestión de riesgo de inundación. ¿Cómo funciona el IBER? El módulo hidrodinámico, el IBER es un software que tiene implementados muchos módulos, dentro de los cuales también hay transporte de sedimento, un módulo de turbulencia y módulo también para el análisis de la contaminación de aguas, de vertidos, etcétera. En este caso, nosotros utilizamos el módulo hidrodinámico, que es un módulo que resuelve las ecuaciones de San Venante en 2 dimensiones, incorporando también efectos de turbulencia y rozamiento superficial por el viento. Dentro de estas simulaciones hidrodinámicas es importante destacar que un parámetro fundamental que hay que caracterizar es el valor es el parámetro de la fricción de fondo, que en este caso se calcula con la fórmula de Manning, donde los parámetros sobre los cuales nosotros tenemos control son los coeficientes de Manning, o sea, los coeficientes de rugosidad del terreno. Entonces aquí es donde hay que darle una caracterización muy importante. De hecho, estos modelos hidrodinámicos, modelos hidráulicos, tienen una sensibilidad muy fuerte, tanto a la geometría del modelo que estamos utilizando, entonces a la resolución del modelo de elevación digital que consideremos para estas simulaciones, como a la malla computacional y a los coeficientes de Manning. Todo esto más que a los parámetros hidrológicos. Entonces, otras características de este modelo es que todas las funciones y parámetros que aparecen en las ecuaciones hidrodinámicas pueden imponerse de forma variable, tanto espacial como temporalmente. El LIBER da la posibilidad de reconocer y distinguir entre contornos cerrados de tipo pared, entonces que son contornos impermeables, y contornos abiertos, por los cuales entra y sale agua del dominio de cálculo, ¿no? Entonces, como en este caso de la representación del análisis de un río. Por lo que tiene que ver con los esquemas numéricos, las ecuaciones de las Shallow Water Equations se resuelven mediante el método de volúmenes finitos en mallas bidimensionales no estructuradas, pero también estructuradas. Yo puse no estructuradas porque es el caso particular de las simulaciones que les voy a presentar, por elementos triangulares y cuadrangulares. Y para los frentes seco y mojado se define una tolerancia de forma que permite identificar que si el calado en un volumen finito es menor a dicha tolerancia, entonces este elemento se considera seco y no se incluye en el cálculo. Entonces vamos a ver cómo se aplicaron estas simulaciones al caso de estudio. Este es el dominio de estudio, lo que vemos aquí en esta diapositiva, delimitado por la línea roja. Entonces esta es toda la ciudad de Villahermosa con sus cuerpos de agua.
y también con sus lagunas, etcétera. Y aquí podemos ver también una tabla con el esquema numérico utilizado, el tipo, los parámetros, los coeficientes de Manning utilizados para los diferentes tipos de suelo. Aquí reconocemos un suelo de tipo urbano, un suelo de tipo agrícola y el río. Los números de elementos de la malla computacional y el tiempo de simulación que corresponde a 25 horas, que es digamos, el tiempo suficiente para que los caudales pico que hemos calculado anteriormente puedan pasar por todo el dominio de cálculo, entonces puedan llenar los cuerpos de agua. Y estos son los resultados que tenemos para los diferentes periodos de retorno. Aquí hay que mencionar que estos mapas que estamos viendo son unos mapas de diferencias de profundidades de inundación entre los escenarios que construimos utilizando la serie de uso de suelo más antigua y la más reciente. Esto es para poder entender cómo aumentaron los escenarios de inundación con el cambio de uso de suelo que se hizo en la cuenca del Grijalba-Usumacinta a lo largo de estos años. Entonces aquí lo que estamos viendo son diferencias, o sea, son aumentos de niveles de inundación. Y aquí lo estamos viendo para el periodo de retorno de 10 y de 25 años. Entonces, todas estas manchas que vemos aquí son todos aumentos de los niveles de inundación debidos al cambio de uso de suelo de forestal agrícola que se ha hecho en los últimos 40 años, en los últimos años. Y aquí estamos viendo lo que sucede con un periodo de retorno de 100 de 50 y de 100 años. Naturalmente aquí todavía aumentan más los niveles de inundación porque estamos considerando fenómenos meteorológicos extremos. El paso siguiente que se hizo en este análisis para Villahermosa fue ahora sí calcular unos mapas de riesgo de inundación, calculando realmente el daño que estas inundaciones pueden causar. Y para poder hacer esto se hizo ya hace el año pasado, bueno, hace 2 años, digamos, y se publicó el año pasado. Fue refinar las simulaciones de hidráulicas para diferentes escenarios de inundación, y esto se hizo aumentando la resolución tanto de la malla computacional como del modelo de elevación digital que se utiliza para poder hacer estas inundaciones. Y aquí tenemos los niveles de inundación para 4 periodos de retorno. Y naturalmente hay que ver, bueno, lo que aquí se observa, como se veía también en las simulaciones pasadas, que las zonas que más se inunda es la que está al sur de la ciudad, ¿no? Que justo se encuentra donde hay colonias que son bastante marginalizadas, y que son colonias que realmente a lo largo de todos los años se encuentran bajo el agua, también en correspondencia de lluvias muy frecuentes, muy probables, como las de todas las temporadas de lluvia. Aumentando el periodo de retorno, aumentan las profundidades de inundación en estas zonas del sur, pero también aumentan las manchas inundadas también al norte. Al norte se verifican aquí también zonas de inundación. Para poder calcular los mapas de riesgo, pero es indispensable no solo conocer los niveles de inundación, sino también conocer la vulnerabilidad de la zona de estudio. Entonces, para poder hacer esto, nosotros calculamos un mapa de vulnerabilidad social. Esto se hace utilizando índices de vulnerabilidad social para la ciudad de Villahermosa, que se basan en algunas características de la ciudad desde el punto de vista social, como puede ser, por ejemplo, la edad de la población que vive dentro de cada una de estas manzanas, la percepción que tiene esta gente del riesgo, ¿no? Que vive estando en Villahermosa cerca de estos ríos, pero también el acceso a agua potable, el nivel de educación, el tipo de vivienda
vivienda en la cual vive la población de cada una de estas manzanas. Entonces, un análisis de índices de vulnerabilidad social nos permite calcular un mapa de vulnerabilidad, que es el que vemos aquí en esta diapositiva, donde pudimos distinguir la vulnerabilidad social en muy alta, alta, media, baja, muy baja y zonas donde no se puede definir. Además del mapa de vulnerabilidad, se calcula un mapa de peligro de inundación. Este mapa de peligro ahora sí deriva totalmente de las simulaciones hidráulicas, porque este mapa de peligro se calcula considerando unos umbrales de profundidad de inundación y de velocidad de agua y del producto de profundidad y velocidad que determinan cierto impacto sobre las viviendas. Para poder hacer esto, nosotros utilizamos los umbrales de peligro que define el INTA para viviendas. Entonces aquí estos son los mapas de peligro calculados por los diferentes periodos de retorno donde se distinguen índices de peligro en alto, alto bajo y, perdón, y alto, mediano y muy alto, perdón. Para poder calcular ahora sí el riesgo, necesitamos entonces cruzar los mapas de peligro de inundación con el mapa de vulnerabilidad en una plataforma GIS. Nosotros en particular utilizamos el QGIS y la cuantificación del daño económico lo hacemos mediante el cálculo de un índice de riesgo que es el que vemos aquí, que es el establecido por el CENAPRED, por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en 2006, donde se ve que el índice de riesgo es dado por la razón entre el riesgo y Cmax, que es el valor de la propiedad máxima expuesta dentro de la localidad. El riesgo lo definimos mediante esta relación donde es fundamental calcular el peligro que ya calculamos con nuestros mapas, los mapas que les enseñé anteriormente, y la vulnerabilidad. Y el subíndice I se refiere a cada uno de los periodos de retorno analizado, mientras que J corresponde a las viviendas y las propiedades expuestas. Entonces, sobre la base de este índice de riesgo, nosotros calculamos los mapas de riesgo. Sobre la base del índice de riesgo y sobre la base de la intersección entre los mapas de peligro y el mapa de vulnerabilidad, calculamos estos mapas de riesgo para la ciudad de Villahermosa, donde podemos ver que el riesgo calculado para los diferentes periodos de retorno solo se divide entre bajo y alto. Este es perdón, bajo y medio. Aquí hay que hacer una consideración importante. Naturalmente, estos mapas de riesgo nos están diciendo que el riesgo de inundación, entonces el daño provocado por las inundaciones en Villahermosa, solo se puede clasificar entre medio y bajo. O sea, nos están diciendo que estos mapas que no hay un riesgo de inundación alto. ¿Esto por qué? Esto se calcula sobre la base del índice de vulnerabilidad social que nos dijo que tenemos una vulnerabilidad, que las zonas de vulnerabilidad más extensas son las que corresponden a un índice de vulnerabilidad entre medio y bajo. Y esto se debe, naturalmente esto no es cierto, o sea, no es verdad. Porque lo que sucede realmente en Villahermosa es que el riesgo, la vulnerabilidad de las zonas más expuestas a las inundaciones, que son las que se encuentran en el sur, en esta colonia del sur, es muy alta en realidad, pero la base de datos de la cual disponemos para poder hacer un análisis de índice de vulnerabilidad social no es completa. Y esto resalta muchísimo la necesidad de hacer estudios de vulnerabilidad social para poderlos complementar con nuestros estudios hidráulicos, entonces hacer un análisis de riesgo realmente apropiado. Actualmente, lamentablemente, las bases de datos presentes en México no contemplan una información completa para poder hacer un estudio de detalle. Entonces pasamos ahora al segundo caso de estudio, que es el caso de Milpa Alta.
Ahora, Milpa Alta es una colonia que se encuentra, es una delegación que se encuentra en el sur de la Ciudad de México y se ve afectada por fenómenos de inundación recurrentes que se deben en parte a su ubicación geográfica porque se encuentra justamente aguas abajo de un sistema montañoso, pero se debe también y mucho también a una incorrecta planificación urbana que ha llevado cambios drásticos y desfavorables en el uso de suelo. Para este estudio, nosotros escogimos esta zona porque también es una zona muy importante de recarga del acuífero para la Ciudad de México. Y para este estudio, nosotros consideramos este dominio que se ve aquí enmarcado con este recuadro rojo, porque es una de las zonas, aquí se concentran más las inundaciones que tocan también la delegación de Tláhuac y también parte del Estado de México. Ahora, el problema de Milpa Alta es naturalmente la intensa expansión urbana, la intensa expansión urbana que caracteriza toda la Ciudad de México, pero que ha provocado también la formación de unas zonas que se llaman periurbanas, ¿no? En las digamos, en las zonas exteriores, ¿no? de la Ciudad de México, que se distribuyen en las inmediaciones del núcleo metropolitano. La Ciudad de México y en particular Milpa Alta viven una paradoja relacionada con el recurso hídrico. O sea, si bien es necesario desalojar grandes volúmenes de agua de lluvia en poco tiempo por las inundaciones, por otro lado, existen deficiencias muy fuertes en el suministro de agua potable. Y esto depende, entre otras causas, de que los acuíferos están sobreexplotados y su recarga se complica por la presencia de suelo que no favorece la infiltración de agua. Y este es precisamente el caso de la delegación de Milpa Alta y de los territorios adyacentes porque efectivamente en los últimos años, aquí vemos unas imágenes, miembros del núcleo agrario de Milpa Alta han exigido un mejor servicio de agua y la cancelación de su pago porque el agua se recarga de los bosques que forman parte de su territorio comunal. Sin embargo, la escasez de agua que sufre la población se debe a un agotamiento del nivel freático. Efectivamente, dentro de la delegación de Milpa Alta hay una concentración de pozos de extracción de agua muy alta, con una recarga del acuífero totalmente deficiente y ahora veremos una de las causas de este problema. Entonces, en este trabajo, nosotros realizamos un análisis de la estructura hidráulica actual del área de estudio a partir de su caracterización de uso de suelo y estudiamos los efectos que tiene sobre las escorrentías en escenarios habitados y zonas rurales. La hipótesis de nuestro trabajo es que la zona de estudio, a pesar de caracterizarse por suelo con una capacidad de infiltración de agua muy alta, porque efectivamente es una zona de recarga del acuífero importante, porque se caracteriza por suelo prevalentemente volcánico, debido pero a un cambio de uso de suelo desfavorable, ha perdido considerablemente esta capacidad de infiltración, entonces favoreciendo una escorrentía superficial. Entonces, para este estudio, el análisis hidrológico ahora parte del análisis de precipitaciones y no de caudales, como hicimos para el caso de Villahermosa. Entonces, lo que hicimos aquí fue calcular escenarios de intensidad de precipitación para el área de estudio a partir de la construcción de curvas de intensidad, duración y frecuencia para diferentes periodos de retorno. Estas curvas son las curvas que utilizamos como estos valores de intensidad en el tiempo, los utilizamos como input para nuestro estudio hidráulico. Entonces, para calcular los diferentes escenarios de inundación que afectan las zonas de estudio, nuevamente utilizamos el software IBER y caracterizamos el uso de suelo de la zona para poder calcular tanto la infiltración como los coeficientes de rugosidad
de Manning utilizando los datos reportados por el INEGI nuevamente. Entonces, el INEGI reconoce que aquí tenemos cuatro diferentes tipos de uso de tipo y uso de suelo que se pueden reconocer como matorral, residencial, vegetación densa, que es la que encontramos abajo, y luego una cosa realmente muy curiosa es el uso de suelo indefinido que encontramos aquí en la porción central de nuestro dominio computacional. Ahora, naturalmente, a mí me llamó mucho la atención este uso de suelo indefinido que menciona INEGI. Entonces, para poderlo yo definir, fui al campo, entonces se hizo un análisis de terreno para poder tanto caracterizar el número de curva, tanto los coeficientes de Manning. Entonces, en mi recorrido en toda esta zona que el INEGI considera como indefinido, reconozco que efectivamente esta es una zona caracterizada por vegetación espontánea, entonces que es vegetación que no permite la infiltración porque es vegetación que nace después de haber quitado la cubierta forestal característica de esta zona, suelo quemado y también muchos cultivos a nopal. Ahora, estos tres tipos de suelo que yo reconocí ahí en la zona de estudio son suelos que no permiten la infiltración de agua. Naturalmente el suelo quemado, claro que no puede permitir la infiltración de agua hasta que se regenere el suelo, ¿no? Pero una cosa interesante es que los cultivos de nopal tampoco permiten, los cultivos de nopal, si bien permite la infiltración en las porciones superficiales del suelo, entonces disminuyen el efecto localmente de las inundaciones, pero no permite la percolación del agua al acuífero, porque las raíces, sobre todo del tipo de nopal que encontramos aquí, es una raíz bastante superficial. Entonces no permite que el agua pueda percolar en las porciones más profundas del suelo, entonces llegar al acuífero. Entonces, este tipo de suelo seguramente no permite la recarga del acuífero, pero tampoco permite una correcta infiltración del agua. Entonces, sobre la base de todos estos parámetros, se calcularon las simulaciones de escenarios de inundación. Y lo que vemos aquí, aquí estamos viendo las simulaciones de escenarios de inundación para un periodo de retorno muy chiquito, o sea, 10 años, que corresponde a un escenario de precipitación bastante frecuente, y el periodo de retorno más grande, 500 años, o sea, un escenario menos probable que pero considera fenómenos meteorológicos muy extremos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que ya a partir de un escenario muy frecuente, se generan, aquí se llenan unos canales, ¿no? Que luego, analizando el mapa, son canales digamos, bajan naturalmente de la zona montañosa que encontramos aquí en el sur del dominio computacional y luego entran dentro el poblado. Entonces, particularmente aquí afectando el Estado de México y Tláhuac, pero también podemos ver, pasan dentro Milpa Alta y llegan a San Antonio Tecomitl, ¿no? Lo que sucede con un periodo de retorno más grande es que la profundidad de agua dentro de estos canales aumenta. Y lo que estamos viendo es que tanto en un periodo de retorno chiquito como en un periodo de retorno grande, la zona que habíamos considerado como que INEGI había considerado como suelo indefinido, tiene bastante inundación, ¿no? Lo que habíamos previsto ya con el análisis de uso de suelo que hicimos en el campo. Otra consideración que hicimos de nuestros estudios es la que digamos que se relaciona con las velocidades de este flujo. En este caso en particular, bueno, esos son specific discharge rates, ¿no? Lo que estamos viendo es que particularmente dentro del poblado de Milpa Alta, entonces abajo de San Antonio Tecomitl, estos canales que habíamos visto que bajan naturalmente de la zona montañosa, dentro de Milpa Alta se convierten en canales cimentados. Entonces aquí tenemos justamente la barranca seca, la que se le llama barranca seca, que en realidad cuando llueve mucho no es tan seca,
porque se llena de agua y entra dentro de la ciudad en un canal cimentado. Aquí lo que encontramos son valores de discharge rates que son, digamos, bastante altos, y luego veremos unas imágenes de estos canales. Son bastante altos considerado la sección del canal y también considerado que estamos dentro de una ciudad donde estos canales están llenos de basura y también de vegetación espontánea, lo cual determina el desbordamiento del mismo canal cuando hay lluvias muy intensas. Entonces, lo que hicimos para poder analizar primero esta parte central, ¿no? O sea, siempre a mí me llamaba la atención esto, ¿no? Fue volver a hacer las simulaciones hidráulicas cambiándole el uso de suelo aquí. Entonces, cambiando el uso de suelo que le habíamos dado, o sea, el propio, ¿no? Que tiene ahora característico de una zona con terreno quemado y vegetación espontánea, lo cambiamos a un uso de suelo con matorral, ¿no? Entonces, esto básicamente nos cambia totalmente la hidráulica de la zona, porque aquí estamos viendo que las inundaciones de esta porción desaparecen por completo. Eso quiere decir que simplemente con el cambiar el tipo de vegetación que tenemos aquí, podemos tener una infiltración adecuada, ¿no? Que permite también la disminución de los niveles de inundación tanto en el poblado de Milpa Alta como en Tláhuac y en el Estado de México. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que podemos hacer sobre la base de este estudio? Lo que estamos viendo aquí es la barranca seca dentro de Milpa Alta, cimentada con basura y con vegetación espontánea. Entonces, esto es lo que encontramos dentro del centro habitado, ¿no? Entonces, naturalmente, una consecuencia, digamos, una causa más bien del desbordamiento dentro de Milpa Alta que se verifica todos los años es esta, ¿no? Es la cimentación de estos canales naturales que bajan de la montaña. Y para poder hacer frente a estos problemas, la población trata de hacer lo que puede. Entonces, dentro de San Antonio Tecomitl, ahí cerca del canal, de la barranca seca que hemos visto en la foto anterior, la gente construye de manera autónoma elevaciones en la entrada de las vías para poder evitar el ingreso de aguas durante la temporada de lluvia, que siempre va de julio a septiembre y que efectivamente causa inundaciones en estas calles, ¿no? Y luego, otra consideración, lo que decíamos, que la porción central del área de estudio está ocupada por un suelo no urbanizado que pero en su mayoría está en un estado de abandono, afectado por suelo desnudo o con vegetación espontánea y en pequeña parte por nopal. Los resultados de las simulaciones hidráulicas en esta parte del dominio muestran que la escorrentía ya está presente a partir de periodos de retorno relativamente bajos, con profundidades de agua que ya son del orden de 40 centímetros. Y en el estado actual de uso de suelo, la probabilidad de inundación en los centros urbanos, aguas abajo, es bastante alta, con profundidades de agua superiores a 1,50 m. Repito que es importante considerar que según esta es información del INEGI, esta área de estudio es una región de alto potencial de recarga del acuífero. Sin embargo, dadas las condiciones actuales de abandono del terreno, es imposible que se verifique la recarga del acuífero. Entonces, sería suficiente cambiar el uso de suelo de esta zona para poder tener una reducción de más de 1 metro de los niveles de inundación y entonces tener un efecto importante en la recarga del acuífero. Finalmente, lo que estamos realizando ahora en el Tecnológico de Monterrey es implementar todos estos estudios hidráulicos dentro de un gemelo digital que es una representación digital de la realidad
Esto lo hacemos construyendo diferentes capas de información en un entorno SIG, utilizando ArcGIS en particular. Entonces, nosotros actualmente ya tenemos un prototipo de este gemelo digital para, para la zona de estudio específica que es la ciudad de Monterrey, donde yo estoy enfocando un proyecto reciente que tengo en colaboración con la Universidad de la Frontera de Chile, donde las diferentes capas de información actualmente toman en cuenta naturalmente la geometría, la construcción de la geometría de la zona de estudio, simulaciones de tráfico y de movilidad, datos meteorológicos y también, evidentemente, las inundaciones. Entonces, esta es la reproducción del gemelo digital que tenemos actualmente para la ciudad de Monterrey, en particular para el Distrito Tech, donde estamos enfocando el prototipo de nuestro estudio actualmente. Y aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? de cómo hemos construido el gemelo digital. En el Distrito Tech nos estamos, digamos, la precisión se debe también a un relieve hecho con drones, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es naturalmente intersecar, poner ahí en el gemelo digital también la información de simulaciones hidráulicas que tenemos ya realizadas para la zona de Monterrey y calibradas con el evento que se verificó recientemente en junio del 2024 del huracán Alberto. Entonces las estamos poniendo en nuestro gemelo digital, como pueden ver aquí, de manera que estas inundaciones que nosotros tenemos para diferentes periodos de retorno y sobre todo para, ya tenemos valores, ya tenemos realizados los mapas también de peligro de inundación, se puedan intersecar con distribuciones de estructuras energéticas críticas, que es lo que estamos considerando principalmente en este proyecto, para poder ver cuáles son las afectaciones que tienen las inundaciones en Monterrey sobre estas infraestructuras. En particular, estamos trabajando ahora, estamos colaborando con Naturgy, con los cuales hemos firmado ya un convenio de colaboración para ver cuáles son las afectaciones que tienen las inundaciones sobre su red de distribución de gas natural dentro de la ciudad de Monterrey. Naturalmente, este modelo lo estamos calibrando para que pueda ser replicable también para otras zonas de estudio. Y aquí termino. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Rosana. Juan, estaba viendo en el chat si había preguntas. Bueno, luego tardan un poco en llegar. Pero Ok, si no, pues yo te haría algún par de preguntas, ¿no? claro que sí. Eh, en la segunda parte donde hablaste de las simulaciones en Milpa Alta, ¿no? Sí, Decías que hiciste una simulación cambiando la vegetación. Y sí, bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué vegetación, qué cambio se puso en la vegetación para que hubiera una mejor recarga? sí. Mira, de hecho, el cambio de uso de suelo que se hizo, como puedes ver aquí, mira, aquí nosotros tenemos, esto es lo que se tiene, este amarillo que se ve aquí es arriba, es lo que se tiene, es brushland, o sea, es básicamente matorral, ¿no? Entonces Ujú. son cultivos que pero son típicos de la zona, entonces son cultivos que permiten realmente una buena infiltración. Entonces se le puso este cultivo aquí también, o sea, simplemente esto. ¿Sí? Sí, y se aumentó ligeramente la zona de distribución de vegetación intensa que tenemos aquí abajo. Ujú. Bueno. Y bueno, segunda igual sobre Milpalta, ¿por qué razón se quema el suelo? ¿Es para poder luego sembrar o por cuál es la razón? La razón oficial, naturalmente, no la conocemos. Eso claramente son quemas de suelo irregulares. O sea, Mm. es la gente que va ahí, camina ahí y pues esta es la zona que, a ver, esta es.
la zona que yo recorrí y hay muchas parcelas de terreno donde se quema el terreno. Esto Mm, muy probablemente lo hacen para después cultivar. Pero claro, o sea, es ilegal. O sea, esta es mm, toda zona donde debería de existir una cubierta vegetal, si no intensa, pero casi, ¿no? Como en la porción al sur de la zona de estudio que es foresta. mm. Bien. A ver, es que pues no veo preguntas. Digo, bueno, siempre cuando empezamos los seminarios, como que no, los que vienen oyendo, que hay varios, ¿no? Sí, No hacen preguntas, ¿no? Bueno, si no, pues entonces, pues lo que nos queda, pues es agradecerte. Es una plática interesante, sobre todo que toca cosas que ocurren en la Ciudad de México, ¿no? sí. En la parte que ya un poco hacia las afueras, pero es parte de la ciudad. Bueno, pues no sé si quieras decir algo más antes de terminar la... No, no, eh, nada más que pues agradecerte por la invitación y que si, o sea, si alguien tiene interés en estas líneas de investigación, naturalmente me puede contactar, porque efectivamente, bueno, de hecho estamos lanzando unos proyectos de doctorado totalmente financiados, ¿no? Por el TEC de Monterrey para poder trabajar justamente en estas líneas de investigación. Así que si alguien está interesado, adelante, con muchísimo gusto me puede escribir. bueno, mira, aparece una pregunta. Es de Aldo Baltasar. Dice, ¿se ha llevado el estudio a la parte de drenaje? No, no, esta es una cosa fundamental. Ahora, hay que decir una cosa importante. Mira, ahora el estudio del drenaje lo estamos metiendo, la parte del drenaje la estamos metiendo naturalmente en el gemelo digital. Miren, la cuestión de tener información detallada acerca del drenaje es algo no tan fácil de obtener. Entonces se tienen que hacer convenios de colaboración con los municipios, ¿no? Interesados, etcétera, porque no es información así en el detalle abierta. Entonces no es fácil recuperarla. Entonces ahora nosotros con el gemelo digital sí estamos considerando naturalmente también la parte de drenaje. No, en las simulaciones que vieron ahora se está considerando el terreno básicamente impermeable, o sea, sin drenaje. Bueno, pues bueno, pues hoy creo que ahora sí ya no veo más preguntas. Entonces, bueno, agradecemos y pues, a los que nos estuvieron viendo los invitamos a la siguiente semana, próximo miércoles, la segunda plática del seminario. Gracias, Rosana. Muchísimas gracias a ti, Gerardo. Hasta luego a todos. Bye.